Hola, aquí estamos de nuevo otra vez con otro vídeo que esperamos que os guste. La verdad es que queríamos daros las gracias a todos los que nos han dado, bueno, que nos han hecho un comentario alentándonos, ¿no?, a seguir haciendo estos vídeos. Y también, sobre todo, a aquellas personas que nos han mandado incluso unos audios que nos han emocionado profundamente, vamos, nos han llegado al corazón porque han contado su experiencia y lo que ha supuesto para ellos, ¿no?, el hablar de este tema que realmente poco se trata. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. La verdad es que el vídeo anterior era un poco tabú, porque hablar de la muerte en los momentos en los que estamos es tabú y al que habla de los tabúes se convierte en un hereje, ¿no? Y nosotros pues la verdad es que nos sentimos un poquito herejes en los tiempos que corren ahora mismo y por eso también hoy vamos a seguir con otro tabú. El tabú de hacerse preguntas en los momentos en que parece que nadie se está haciendo preguntas sobre lo que está pasando, ¿no? La verdad es que nuestra apuesta fundamental es por una toma de conciencia de lo que está sucediendo. Y sin conocer o sin hacerse preguntas es muy difícil tomar conciencia de las cosas. Muchas de las personas que actualmente contactamos prefieren informarse a través de intermediarios, de los medios de comunicación, pero claro, cuando tú delegas todo ese conocimiento en los medios de comunicación que tienen sus intereses, pues se trata muchas veces de que te dan respuestas ya prediseñadas eh, y casi te impiden que te puedas hacer las preguntas, pero precisamente lo importante es hacerse las preguntas. Si te dan respuestas empaquetadas de cartón piedra, pues realmente todo está muy manipulado, ¿no? Otra Entonces, cosa, si no te importa sí, sí. que te interrumpa, es que incluso lo hemos hablado con nuestros hijos. Realmente vivimos en una sociedad en la que todo va tan sumamente rápido que incluso todas estas cosas, ¿no?, todo este conocimiento que se necesita para abordar la situación en la que vivimos, pues se quiere hacer rápido. En 3 minutitos a ti una clasecita de estas de inmunología y con eso ve que chuto. Y la verdad es que no, lo comentábamos en un WhatsApp a nuestro hijo el otro día, es que si tú quieres tener conocimiento, necesitas dedicar tiempo a adquirir ese conocimiento. Entonces, sí que es verdad que hay gente que cuando ve vídeos o textos que dice, ojo, ahora voy a tener yo que estar aquí leyendo un rato, voy a tener que estar dedicándole a escuchar un rato. Pues desgraciadamente, si uno quiere realmente estar informado, bien conocer, tener una amplitud, ¿no?, en el abanico de puntos de vista, pues es necesario dedicarle tiempo. No se trata, a fin de cuentas, de ser experto en nada. Es decir, simplemente se trata de dedicarle un poco de sentido común y de curiosidad para analizar las situaciones en las que estamos. Pero una advertencia que también nos ha pasado a nosotros y que ha sido, en cierto modo, lo que nos ha llevado a iniciar esta serie de vídeos. Es decir, en el momento en que empiezas a saber y que empiezas a abrirte a esa curiosidad, ya no puedes dejar de seguir preguntándote. Y ya es difícil callarte, o al menos si te callas, te acabas sintiendo un poquito cómplice. Entonces, por eso es la advertencia que si a partir de lo que os vamos a plantear ahora como pregunta mm, os veis en esa situación, es el momento de apagar el vídeo, ¿vale? Porque os proponemos las siguientes preguntas que creo que es importante hacerse y no hace falta ser experto. Es decir, nadie parece ya negar de la capacidad de contagio que tiene el COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿no? Pero el argumento que respalda las restricciones de movimiento, las mascarillas, las distancias de seguridad, el cierre de la actividad, los confinamientos, la vacunación universal de emergencia, todo eso se basa realmente en la mortalidad de este virus. Ese es el argumento fundamental, ¿no? Si no existiese esa mortalidad, pues no tiene sentido la barbaridad de restricciones que estamos sometiendo de parálisis de la actividad económica, desempleo, crisis, etcétera, etcétera. Entonces, y evidentemente a los que han sufrido, a los que hemos sufrido una muerte de un familiar, pues cada muerte lógicamente es un dramón tremendo. Pero hay que preguntarse sobre los números de dicha mortalidad para que se justifiquen medidas tan drásticas, porque si no, las decisiones pueden ser mucho peores que el virus en sí. ¿Vale? Entonces, por eso nos ha parecido importante, conectando también con el vídeo anterior sobre el sentido filosófico de la muerte, descender al detalle de los datos oficiales. En este caso hemos utilizado los datos más oficiales que hay, que son los del sistema WHO de la OMS, los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos sobre la COVID en todo el mundo y los datos del Ministerio de Sanidad, del sistema MOMO y de la Carlos III, ¿vale?
Vamos de forma muy rápida a diferenciar entre lo que es la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad, ¿vale? La tasa de mortalidad especifica de una enfermedad, en este caso de la COVID-19, nos referimos con ella a la proporción de fallecimiento en un periodo en una población concreta, ¿vale? Así, según datos oficiales, a fecha de hace unos días, hasta el 4 de abril, el coronavirus ha dejado más de 2,8 millones de muertes en todo el mundo. Son datos oficiales, ¿vale? De los 54 millones de muertos anuales que se producen en todo el mundo por todas las causas. Pero todos coinciden, o prácticamente todos los expertos coinciden ya en poner en duda que todas esas muertes, esos 2,8 millones, se deban solo al coronavirus, ya que un porcentaje enorme de los fallecidos tenía enfermedades previas, como ya sabéis, graves. De hecho, son Estados Unidos, Brasil y México los tres países con más fallecidos en términos absolutos, ¿vale? En términos relativos, es la República Checa la que tiene la mortalidad más elevada, con unos 253 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, y España es la 16ª, con 159 fallecidos por cada 100.000, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, la mayor causa de muerte o de defunción en el mundo es la cardiopatía isquémica, que es responsable del 16% del total de muertes. Estamos hablando de que además ha aumentado desde el año 2000, que ha pasado desde 2 millones de fallecidos en el 2000 a 8,9 millones en el 2019. Y si hablamos en concreto de las infecciones de las vías respiratorias a nivel de enfermedades transmisibles, es la cuarta causa de muerte, situándose como la cuarta, como os decía, y a pesar de ello el número de funciones ha ido disminuyendo considerablemente. Así en 2019 se cobraron 2,6 millones de vidas, que son 460.000 muertes menos que en el 2000, ¿vale? Eso respecto a que contextualicemos un poco la tasa de mortalidad. Pero luego, a nivel de la tasa de letalidad, sería el cociente entre fallecimiento y los contagios de una enfermedad. Es decir, estaríamos hablando de todos aquellos que han cogido el COVID, cuántos de ellos realmente han fallecido, expresándose en este caso en porcentaje. Entonces, con datos de la propia OMS, hay un estudio específico de John Ioannidis, que es una eminencia en esta materia de la Universidad de Stanford y que aparece precisamente en el WHO Bulletin de la OMS. A pesar de que al principio se pensaba en una letalidad alarmante del 3,4%, para que os hagáis una idea, en el caso del ébola estamos hablando de tasas del 40 o del 50% de letalidad. Existió esta alarma tremenda con el 3,4% que alertaba la OMS. Bueno, pues al final se ha visto que es del 0,23 y hay determinados rangos de edad que es mucho menos, ¿vale? De todas formas, todas estas cifras y los detalles y los enlaces los vamos a poner en los comentarios abajo en un enlace para que podáis descargaros el documento que hemos preparado. Con esto se evidencia que las tasas de letalidad por infección que se calculan respecto al COVID tienden a ser mucho más bajas que las estimaciones realizadas al principio de la pandemia, ¿vale? Solo por contextualizar, para que nos hagamos una idea, comparando con la tuberculosis, por ejemplo, aunque no se ha dejado de investigar la tuberculosis, 100 años después de que la tuberculosis empezase a estudiarse con profundidad, sigue siendo la enfermedad que más muertes provoca en el mundo a nivel de contagio, con 1,4 millones de fallecidos en el último año. Es decir, para que nos hagamos una idea, en los últimos siglo y medio, 2 siglos, ha causado más de 1.000 millones de víctimas. Y aunque las comparaciones son odiosas, hay, para que os hagáis una idea, 82 desarrollos en fase clínica en un solo año para la COVID, mientras que para la tuberculosis, con esas cifras tan demoledoras, existen entre 10 y 15 ensayos tras un siglo de investigación, ¿vale? Y si lo contextualizamos con otras enfermedades, pues lo podemos comparar con los casi 10 millones de fallecidos por cáncer al año, los 9 millones por hambre o los 650.000 por influenza o por gripe estacional, ¿vale? Entonces, visto estos datos respecto a la mortalidad, respecto a la letalidad, os planteamos una serie de preguntas que tienen muchas que ver con ellas y otras que no, ¿no? Entonces, pero para ello no hace falta ser expertos, de verdad, ni entrar en debate científico, porque de verdad son preguntas de sentido común. Vamos a irlas enumerando y de verdad estaríamos encantados, vamos a procurar ponerlo en nuestro Twitter y todo para que se pueda abrir un debate realmente sobre estas preguntas. Vamos a poner un tweet para cada una de ellas y si se abre un debate, encantado. La primera de ellas sería, si de los 47 millones de españoles han fallecido a causa del fenómeno COVID, unas 70 o 80 mil personas, es decir, con cifras del 18 de marzo, habría unas 44.000 muertes por encima de la media histórica en la primera ola, 18.000 en la segunda y 16.000 en la tercera, es decir, unos 78.000 personas por encima de la media. Deberíamos plantearnos cómo se encuentran en salud los supervivientes, esos 46,92 millones de españoles. No deberíamos preocuparnos de la salud mental de todas esas millones de personas en este túnel del miedo en que andamos desde hace meses. Y si lo comparamos con otras enfermedades incluso contagiosas,
no genera tal lateralidad, ¿por qué esta reacción y estas decisiones tan extremas? Después, otra segunda pregunta sería, vamos a ver, si de cada 100 personas que se infectaron del COVID murió menos del 1%, ¿no habría que destacar ese hecho para evitar el pánico en el resto del 99% de los que sobreviven? ¿Vale? En un estudio que hay del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y publicado en la revista el British Medical Journal, revela que la letalidad de la infección del SARS-CoV-2 en España se sitúa entre el 0,8 y el 1,1%. ¿Por qué nos centramos únicamente en ese menos del 1%? Tercera pregunta, si el 99% que sobrevive queda con inmunidad de haberlo pasado, ¿para qué se necesita realmente una vacuna? ¿Necesita vacuna una enfermedad con una letalidad inferior al 1%? Estamos viendo el 0,23. ¿Es que acaso vamos a buscar remedio para todo lo que genere una letalidad o un peligro similar? Nosotros tenemos ejemplos de conocidos a los que le ha caído un suicida desde un rascacielos. O tenemos personas a los que se le ha cruzado un jabalí por la carretera y ha tenido un accidente. Es una cosa tan improbable, pero puede suceder. No sé si será de un 1%, de un 0,1%, pero puede suceder. ¿Vamos a poner remedio absolutamente a todos los peligros que nos acechan por simplemente la simple circunstancia de vivir? 4. Se olvida que la respuesta del sistema inmunitario no es solamente con los anticuerpos. Hay otra serie de células que son antivirales, que hay, por ejemplo, los linfocitos NK y otra serie de anticuerpos que están en el organismo, ¿vale? Y que están en nuestro sistema inmune. ¿Por qué no se incide en la importancia de fortalecer ese sistema inmunitario? ¿Por qué no se incide en la alimentación, en la toma de vitamina D, en dormir, descansar? Todos esos factores que podrían ayudarnos de forma natural a luchar no solamente contra el COVID, sino también con otra serie de enfermedades que están asolando nuestra sociedad. 5. Se supone que se levantan las restricciones a la autorización de una vacuna y se autoriza su administración de emergencia, como está sucediendo con todas las vacunas, y por eso se está vacunando como un ensayo clínico en fase 4, bajo dos premisas, bajo dos condiciones que son fundamentales. Primera, que la letalidad debe ser muy alta, y segundo, que no hay tratamiento para esa enfermedad. Pero ambas razones ya están clarificadas tras más de un año. Entonces, ¿por qué se sigue con ese esquema de emergencia? Es decir, de una medida aprobada por situación de emergencia y que según su ficha técnica debe estar prescrita por un médico, ¿cuántos de los millones de dosis españolas han sido aplicadas realmente tras una prescripción facultativa? ¿Por qué los colegios de médicos no dicen nada cuando hay cada vez más facultativos que se están escandalizando por ello? Por lo tanto, realmente no lo podemos ni siquiera llamar como una vacuna. Es decir, es un ensayo clínico no prescrito por un médico y casi todos los casos sin consentimiento informado. ¿Tiene sentido esto? Es decir, a nadie le choca que se esté liberando de toda responsabilidad a la farmacéutica con tantos millones de personas afectadas. Y todo el mundo que se está vacunando tiene claro que de verdad forman parte de un ensayo clínico y asumen la responsabilidad al 100% de lo que pueda suceder con pleno conocimiento. 6. Si la edad promedio de muerte del COVID es 82,4 años y la esperanza de vida es de 77 años aproximadamente, ¿qué conclusión podemos traer de ahí? No nos damos cuenta de que la mortalidad por COVID en promedio está mucho más por encima que la propia esperanza de vida. Y si el total de los fallecidos, de ese total, el 86% eran mayores de 75 años, ¿cuál es el riesgo real para los que son menores de esa edad? Vamos a ver, podríamos hablar de que esta enfermedad es preocupante pues para personas mayores con ciertas patologías, etcétera, etcétera. Y la pregunta que yo me he hecho es, ¿y qué se ha hecho realmente para proteger a ese colectivo? Es decir, ¿por qué se han implantado medidas que han sido para todo el mundo, cuando realmente está claro que es un colectivo en particular el que más se afecta y el que resulta mucho más afectado por toda esta situación de COVID? Y son ellos precisamente los que han estado pues, aislados, sin calor, sin calor humano, sin que estén sus familiares cercanos, y realmente protección para que no se contagiaran. ¿Cuáles ha habido? 7.
¿Qué pasaría si enfermedades con mucha mayor letalidad, como las que hemos dicho al principio, se hubieran retransmitido en directo a las 24 horas y se hubieran tomado medidas tan radicales como con la COVID-19? Recordemos, por ejemplo, que las enfermedades cardiovasculares causaron 17,8 millones de muertes en 2017 o los cánceres 9,56. ¿Habríamos sido capaces de soportar esa presión y esa histeria colectiva? 8. Nosotros ya tenemos que decir que no estamos en contra de la vacuna. Por supuesto que no. De hecho, nuestros hijos que han viajado al extranjero han tenido que ponerse muchísimas más vacunas que los niños de la media. Y os tengo que contar que por eso sabemos por experiencia propia, ¿vale? Que no es fácil. Es decir, incluso cuando nosotros hemos tenido que ir a poner esas vacunas, hemos tenido que ir a centros oficiales que hay del Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitar, demostrar que nosotros vamos a hacer ese viaje, o bueno, nosotros no, que nuestros hijos tenían que hacer ese viaje, que se les solicitaba ese tipo de vacuna y un médico de allí tenía que prescribir la vacuna e incluso ir a ponérsela y si teníamos después que ponerle una segunda dosis, tenían que hacernos una receta para que le pusieran esa vacuna. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las vacunas realmente, en realidad, vacunas para todos, como cañas para todos, pues no debe ser eso, ¿no? Porque en realidad también las medicinas tampoco son para todos. No, para prevenir la diabetes, no todo el mundo tomamos medicinas para diabetes ni para la hipertensión. Entonces, quizá a nosotros nos parece un poco, o deberíamos preguntarnos si no hay una especie de chapuza en esto que se está haciendo de ahora un rango de edad, ahora esta vacuna sí, no, ahora paramos porque hemos tenido problemas, ahora esta no, vamos a mezclar, no sé, ni siquiera hay como una especie de idea clara a la hora de establecer quién necesita esta vacuna, ¿vale? Y cómo se debe administrar de forma racional. 9. ¿A nadie le choca que a principio del año la predisposición a la vacuna fuera del 35%, en el caso de los españoles, y 2 meses después fuera del 80%? ¿No habrá manipulación para convencer a una población inicialmente reticente que se ha hecho para esa modificación? ¿Y si es real? 10. Si la vacuna no impide el contagio, no impide que se siga teniendo que usar la mascarilla, ni la distancia de seguridad, y lo único que hace es aminorar los efectos de la enfermedad en caso de que se hubiese generado tal efecto a quien se la ponga, ¿vale? ¿Para qué sirve realmente? ¿No será que según se suponía íbamos a volver a la normalidad si todo el mundo se ponía esa vacuna y ahora realmente lo que se ha convertido es una manera de justificar, ¿no? De que todo el mundo se la ponga porque así volvemos a que todo el mundo podamos salir, consumir y en realidad se convierte en una medida económica y para tranquilizar el movimiento de las personas, ¿vale? Si no, ¿por qué se han puesto tan de uñas los empresarios y se indignan cuando se retrasa el calendario de vacunación de COVID, ¿vale? ¿No hubiese sido mucho más fácil dar un mensaje de tranquilidad a la población, evitando ese alarmismo, ¿no? Viendo exactamente los números, cómo funcionan y si realmente hay que vacunar a un sector de la población, vacunar a ese sector de la población? Si fuera necesario, ¿vale? Habiéndose estudiado y viendo los números tal cual. 11. Ya hay un buen número de expertos, incluso pro vacuna, gente que ha trabajado durante 25 o 30 años en la implementación de vacunas a lo largo de todo el mundo, como Gerd van den Bossche, que desaconsejan abiertamente la vacunación masiva cuando el virus está circulando entre la población, como es el caso ahora mismo. Porque ello lo que provoca es que el virus acabe mutando para sobrevivir y vayan surgiendo nuevas cepas. En este caso ya todos lo hemos escuchado, la sudafricana, la británica, la brasileña, pero todas esas son las que se han secuenciado. Están ya documentadas más de 50.000 variantes. Entonces, ¿por qué en vez de explicar que las cepas van a ir surgiendo como consecuencia de eso, se está diciendo que hay que aumentar la velocidad de vacunación para evitar esas cepas, cuando es precisamente lo contrario? Es la vacunación la que va a acelerar la creación de cada vez más variantes o más cepas. Con lo que hemos estado comentando con anterioridad, incluso con lo que acaba de decir Rafa, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que si uno no solamente ve la tele, sino que ve otra serie o está pendiente de otra serie de informaciones, se da uno cuenta de que
ni los científicos ni tienen una idea unánime, ni clara, ni pacífica de lo que está ocurriendo, el propio mundo científico, ¿vale? Ni se ponen de acuerdo con el uso de las mascarillas, ni con la distancia de seguridad, ni con confinamientos cortos y largos. De hecho, hay países que han adoptado distintas medidas a las nuestras. La pregunta entonces es, ¿por qué no hay un debate real científico entre todas las posturas? ¿Por qué no se han sentado en un simposium o en donde haga falta distintos científicos de distintas posturas? Porque así es como se avanza, así es como se puede llegar a descubrir qué puede haber de realidad en todo lo que está pasando y cuál es la mejor forma de afrontar la situación que estamos viviendo. ¿No da la sensación de que los argumentos científicos que se exponen son porque sí, porque lo dice la OMS? Realmente para nosotros sería muy, 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 muy importante que hubiese un debate real, que eso es lo que pueda tranquilizar, no solo tranquilizar, sino que te da una paz de decir, realmente se está haciendo lo imposible para ponerse uno de acuerdo y dilucidar qué es lo que está pasando. 13. ¿A nadie le chirría lo de la gripe? Es decir, la verdad oficial dice que gracias al uso de las mascarillas este año no hay gripe. Es decir, ha habido 4, me parece, casos documentados en todo el mundo. Entonces, el uso que se está haciendo de las mascarillas ha sido demoledor para la gripe. Pero aún se nos sigue culpabilizando con ese mismo uso de las mascarillas en los teóricos picos o en las olas de la pandemia. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, ¿no será que parte de las cifras de la gripe se están atribuyendo a la COVID-19? 14. Vistas las cifras que hemos comentado antes y viendo que se han desatendido, porque todo el mundo sabemos que ha sido muy difícil, bueno, y todavía sigue siendo bastante complicado conseguir citas para que te vea un médico, ¿no? Entonces se han desatendido otras enfermedades por culpa del COVID. ¿No se debería realmente prestar atención, viendo las cifras que hemos comentado antes, ¿no? A enfermos que sufren otras patologías y que se están dejando atrás, ¿vale? Nosotros tenemos cercanos casos pues, que se han descubierto ya cáncer tarde o un caso de un oído ya hecho polvo, ¿vale? ¿Realmente está justificado desatender otros dramas que están ocurriendo? 15. La verdad es que yo he estado hablando esta semana con bastante gente que está a favor de la vacuna, lo respetamos totalmente, pero el argumento es, bueno, si en realidad los casos son pocos, son escasos, no hay que darle tanta importancia, los casos de efectos adversos. Es decir, asumiendo que las reacciones adversas inmediatas sean realmente bajas, yo la verdad es que ya me alarman, pero suponiendo eso, ¿por qué no hay un debate para analizar las reacciones en el medio y largo plazo, cuando nos enfrentamos realmente a las mutaciones del virus, como hemos dicho? Y si clínicamente, por los efectos y los síntomas, no se puede distinguir el COVID de una respuesta de inmunopatología derivada de la vacunación por la excitación, digamos, del sistema inmune, entonces no va a suponer todo eso que en cifra aparentemente va a haber más casos de COVID que van a generar la excusa para demandar otra vacuna en una espiral sin fin. Es decir, va a ser continuo la necesidad de generar nuevas vacunas porque aparentemente hay más gente que va a tener la enfermedad. 16. ¿A quién contagio si voy por el monte solo caminando o también solo en el coche? Y me refiero si no llevo mascarilla y estoy solo, ¿a quién voy a contagiar? Eso es de sentido común. De hecho, el propio Simón ha reconocido que realmente esto no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido, ¿por qué se hace obligatorio? ¿A nadie le choca en la distorsión que está habiendo entre lo legal, lo justo y el sentido común? ¿Vale? No sé. 17. La verdad es que nosotros no paramos de oír el argumento de yo la verdad es que no me vacunaría, pero si me llaman, ¿de verdad dejamos que tenga tanto poder lo que hagan otros o lo que diga la televisión en vez de escuchar lo que nos está diciendo nuestro sentido común o nuestra intuición? Es muy llamativo. 18. No estaremos entrando en una fase de desgaste o de entrega, ya que decimos, mira, ya me rindo, que es que ya no estoy tan harto o tan harta de la situación, que es que ya, por favor, que me rindo, que me vacunen y ya está, ¿vale? Y en vez de realmente sentarse y decir, ¿realmente esto se necesita? ¿Se necesita llegar hasta aquí?
19. La verdad es que estos días, por desgracia, hemos oído las respuestas de muchas familias cuyos familiares han presentado efectos adversos en esa etapa inicial. Son pocos casos quizás, para lo que algunos podrían pensar, pero esos familiares repetían una frase que la verdad que a mí se me quedó, ¿no? Que era, ¿qué necesidad tenía de ponerse la vacuna? ¿Por qué nos hemos metido en esto? Lo que nos hemos planteado nosotros es, ¿no sería bueno plantearse esa pregunta antes? Es decir, porque es verdad que para hablar de seguridad o de eficacia de la vacuna hay que saber medicina, perfecto, pero para hablar de la necesidad, después de todo lo que estamos comentando, que son cifras oficiales, ¿qué necesidad teníamos? Es decir, ¿qué necesidad tenemos realmente de vacuna? Bueno, pues estas preguntas, bueno, que a lo mejor en algunos momentos nos hayáis visto así como muy vehementes, ¿no? La idea es que es simplemente preguntarse, ¿no? No es que queramos llevar razón en una cosa o en otra, es simplemente que queremos incidir en la importancia de hacerse esas preguntas, ¿vale? Porque eso es lo que te va indicando hacia dónde tú personalmente decides tú ir. Es probable, ojalá no nos equivoquemos, pero es probable que alguna de estas 19 preguntas susciten la activación de los algoritmos de YouTube y que digan, uy, 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 que están hablando de esto, censura, y que nos censuren este vídeo. En ese caso lo podéis buscar en Odyssey, Odyssee, buscando familia de tres hijos. Y en caso de que eso pasase, esperemos que no, que nos equivoquemos con el tema de la censura, pues supondría una pregunta 20, ¿no? Es decir, ¿por qué estas restricciones dictatoriales? Es decir, ¿de verdad está justificado todo este control? Por el hecho de hacerse estas preguntas y por el hecho de plantearnos estas cuestiones respecto a la verdad oficial, estamos justificando que se pueda coartar de esa forma la libertad de expresión de la gente. Bueno, si estas preguntas pues te ayudan ahora en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, pues fenomenal. Que no, pues también fenomenal. Porque para nosotros lo más importante, creo que ya lo hemos mencionado en los vídeos anteriores, es sobre todo que no nos dividamos, que lo que se intenta en muchas ocasiones es hacernos diferentes para no encontrar un camino conjunto. No, 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 esa no es nuestra intención, ni muchísimo menos, al revés. Nuestra intención es que seamos capaces de aceptar los distintos puntos de vista, de intentar juntos llegar a caminar y encontrar la mejor solución con respeto y sobre todo con buen humor. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Perdonad hoy la lata que hemos dado, 27 minutos, pero considerábamos que era importante plantearnos estas preguntas con vosotros. Los que no estéis de acuerdo, pues simplemente no veáis el vídeo. Ya está, si es simplemente aportar un granito de arena al debate y si os sirve bien y si no, pues también. Muchas gracias.